Hola, ¿qué tal? En este breve video haremos un repaso enfocado en el Renacimiento, el humanismo y la Reforma protestante. El Renacimiento surgió precisamente en Italia a finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Se expandió por toda Europa durante mediados del siglo XV y desde mediados del siglo XVI ya llega al mundo hispanoamericano. Fue un movimiento cultural, o más bien casi contracultural, intelectual y artístico que marcó un cambio drástico en la Edad Media y más bien el fin de la misma. Algunas de las cuestiones más relevantes de este periodo es el descubrimiento de la imprenta, el sistema heliocéntrico de Copérnico. Algunas características principales podrían ser transformaciones económicas, esas transformaciones económicas basadas en el capitalismo. La burguesía pondera su sistema de valores de acuerdo a la posición económica. Hay un crecimiento poblacional demográfico, se valora más al individuo, hay una vuelta al naturalismo heleno y se toma o se considera la ciencia como fuente de conocimiento verdadero y ya no tanto la tradición religiosa. Se comienza a superar la superstición. Hay una creación y desarrollo de las primeras universidades, cosa que impactó fuertísimo en el mundo a manera global y particularmente en el mundo de las universidades, la educación. Tras Maquiavelo se asentaron los cimientos del Estado moderno, una crisis religiosa y surge el movimiento contracultural de la Reforma. Es el fin de una era de oscurantismo. Orígenes del humanismo. Es un movimiento, ya dijimos, cultural de corte intelectual en sentido propio, que cortó de tajo con las tradiciones escolásticas medievales. La filosofía aristotélica tomista dejó de ser el centro y eje de la filosofía. Surgió, pues, una filosofía liberal, neopagana, basada más en los clásicos griegos y los filósofos que divergían de Platón y Aristóteles. La filosofía no solo se independizó de la teología, sino que se colocó por encima de ella, adquiriendo desde una nueva concepción y axiología su reconocimiento como ciencia, muy distinta a la fe, el dogma y la revelación y la tradición cristiana. El hombre pasa a ser el centro de atención e importancia, ya no más el Dios judio-cristiano. En cuanto a la educación, en este periodo histórico se desarrolló un programa de estudios que estaba basado en la lectura de los clásicos grecolatinos y el estudio del trivium, que constaba de la gramática, retórica y la lógica, y el quadrivium, que era aritmética, geometría, música y astronomía, así como disciplinas tales como la poética, la filosofía, la historiografía, las ciencias naturales y bueno, la teología seguía estando dentro del juego. En este periodo se genera pues una crisis intelectual positiva, no entendamos la palabra crisis siempre en esa connotación negativa, que lleva a la sociedad a cuestionarse sus principios, sus valores, sus creencias. Y es en este momento en el que surge precisamente la Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica, 1517. Paró de cabeza en ese año a la Iglesia, con un acto de valentía y rebeldía como el que jamás se había visto quizá en la Europa cristiana antes de él, cuando llegó y clavó sobre la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis sobre las indulgencias con las que lucraba la iglesia vendiendo la salvación a las almas de los incautos y supersticiosos. Este acto simbólico marcó para siempre el futuro y devenir de la iglesia y del mundo occidental en general. Su fuerte crítica, bien fundamentada, golpeaba fuertemente la figura papal, cuestionando su autoridad y los abusos de una iglesia institucionalizada, jerárquica y despótica, que se alejaba de la verdadera doctrina cristiana y el mensaje de Cristo.